Bueno, o sea, yo por ahí para ayudar capaz a ordenar el tema de las fórmulas y eso, o una forma que por lo menos a mí me sirvió mucho en su momento para pensar el tema de fluidos, es que por un lado, digamos, todo lo que es fluidos en reposo, que pueden ser varios casos, ¿no? Puede ser el caso este, que es bastante típico, que nos piden las presiones manométricas y absolutas en diferentes puntos, o directamente hagamos el diagrama de presiones manométricas o de presiones absolutas, bueno, que acá lo pide, eh, que básicamente es hacer un diagrama donde ponemos en cada punto qué presión hay, ¿no? O el otro caso puede ser uno que está en el apunte, puede ser este caso, que este creo que lo habíamos hecho en un grupo de estudio hace no tanto, que nos pide ir sacando las presiones en diferentes puntos de este tubo. O el otro que puede ser, déjame que lo busco. Ah, no me acuerdo dónde está. Bueno, era uno, no sé que no está en el apunte. A ver, a ver si lo encuentro. Bueno, es uno, digamos que, donde hay un tanque que tiene un determinado líquido, y hay como un tubo que es así, ¿no? Y que tiene líquido hasta acá y hasta ahí. Entonces, en todos estos tres casos, perdón, ese no, en estos tres casos, también en el caso de que haya un manómetro, digamos, todo eso usamos la misma fórmula en sí, o la misma fórmula básica, que es que en el punto 2, supongamos, la presión va a ser la presión en el punto 1, que tomamos de referencia, más la densidad del líquido o fluido que haya en el medio, por la gravedad, por la altura. Que la altura sería entre ambos puntos, ¿no? Que esta fórmula podría ser la misma si el punto que tomamos de referencia fuera un punto que está con la presión atmosférica, directamente puede ser que la presión en el punto que estemos analizando sea la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, estas dos fórmulas, digamos, se usan en todos estos casos. Porque en el caso de la pileta, donde nos pide encontrar la presión, por ejemplo, para el punto B, la presión va a ser la presión atmosférica que tenemos acá arriba, más la densidad por la gravedad por la altura que tenemos hasta acá, que en este caso serían 2 metros. Y acá sería lo mismo, pero por 5 metros, ¿no? En el caso este, también, bueno, hace poco en un grupo de estudio lo hicimos, que creo que está subido. Por ejemplo, la presión en este punto va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por esta altura. Bueno, y así, ¿no? Y lo mismo en este. En este que no lo puedo encontrar, no sé si alguno lo tiene a mano, uno que era algo así, ¿no? Y nos pedía en realidad la presión en este punto. Entonces lo que hacíamos era decir, bueno, yo sé que acá hay presión atmosférica. O sea que ahí es la presión sub cero. Y esa presión, nosotros podríamos compararla con la que hay acá. Que le podemos poner la presión, por ejemplo, 1. ¿Por qué ahí? Porque en realidad esa presión va a ser la misma que hay acá. Porque está a la misma altura, hace la diferencia de altura es 0,
y están unidos por el mismo líquido. Entonces esa presión 1, que es la misma que hay acá, también va a ser la misma que hay acá, porque esto en realidad es un gas. El gas, no sé si se acuerdan, pero aplica la misma presión, o una presión muy, muy parecida, en todas las superficies. O sea que en verdad ese mismo punto va a ser la misma presión que hay acá. Entonces ahí podemos hacer esa diferencia de altura para sacar la presión en el punto 2. No sé si se va entendiendo. Sería como un resumen muy rápido de la primera parte del tema de fluidos. Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, yo digo eso como para simplificar un poco. Digo, no es que en la primera parte de fluidos en reposo se tienen que aprender mil fórmulas, sino que lo más importante es aprenderse cómo aplicar eso, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más puede haber de eso? Bueno, o sea, lo más importante es eso, saber que lo que te cambia la presión cuando tenemos fluidos en reposo, lo que te cambia la presión es la altura que tenés entre un punto y otro. No importa el recorrido que hace, lo que importa es la altura total que uno tiene. Obviamente que en este caso lo que se juega también es la densidad de cada uno, ¿no? Y después lo que es fluidos en movimiento, tenemos por un lado la de Bernoulli, que es la que más vamos a usar, que sería la altura 1 más la presión 1 sobre densidad por gravedad. Más la velocidad 1 al cuadrado. Sobre 2 por gravedad es igual a la altura 2 más la presión 2 sobre densidad por gravedad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por gravedad. Eso en el caso de fluidos ideales. Y en el caso de fluidos reales, vamos a sumar el delta H, que es la pérdida de carga. Entonces está esta fórmula, que varía, digamos, con el delta H, y después la de caudal, que caudal, ¿se acuerdan que el caudal, digamos, a lo largo de una cañería cerrada, el caudal tiene que ser siempre el mismo, no puede variar? Y el caudal puede ser área por velocidad, o puede ser volumen sobre tiempo. Bueno, entonces, en realidad, esto en un fluido ideal, la sumatoria en cada punto que uno quiere imaginar de esa cañería, de la altura más la altura que depende de la presión, más la altura que depende de la velocidad, va a ser siempre la misma, va a ser siempre constante esta sumatoria. Entonces, bueno, yo quería decir todo esto para ir a lo de las líneas de carga hidrodinámica y todo eso. O sea, por un lado, esto les va a servir en la mayoría de los casos para resolver, por ejemplo, este caso, que es un tanque elevado. Nosotros podemos aplicar esto. En este caso es un fluido real porque nos da las pérdidas de carga localizadas, que son 2 metros, y nos da la pérdida de carga unitaria, o sea, por cada metro de cañería, que eso ahora lo podemos resolver completo si quieren para repasar. Pero acá básicamente nosotros, por ejemplo, la altura 1, o sea, el punto 1, ¿dónde va a estar? Va a estar acá arriba, en la parte de arriba del tanque. Y el punto 2 va a estar en la salida de la canilla.
Entonces, nosotros en el punto 1 tenemos la altura, la presión 1 va a ser 0, porque en el tanque, digamos, acá esto está abierto a la atmósfera, así que la presión 1 directamente se cancela. Y la velocidad 1 tampoco, también es 0, porque acá el agua está en reposo, ¿no? No está en movimiento. Y en el punto 2, la altura por lo general se puede considerar 0 si nosotros tomamos el eje de referencia acá. O sea, si la altura esa es 0, esta altura hasta acá arriba sería 6 más 2, porque estos 2 metros de acá no van, ¿no? Entonces la altura 2 también se cancela. La presión 2 se cancela porque la canilla se supone que está abierta y estamos considerando el momento que el agua ya salió. Entonces la única incógnita que nos queda es la velocidad 2. Con lo cual podemos encontrarlo, ¿no? Entonces en este caso podemos usar esta fórmula. Y la misma fórmula nos sirve también para entender lo de la línea de carga hidrodinámica y todo eso. Fíjense, por ejemplo, el ejercicio del apunte. Que nos dice, considerando que por las cañerías graficadas circula un líquido que puede suponerse ideal, trazar esquemáticamente las líneas piezométrica, hidrodinámica y de posición para cada cañería. Entonces, en una cañería cualquiera, digamos, en una determinada cañería, la línea de posición, o la línea geométrica, o bueno, geodésica, creo que aparece en un lado y eso, es la línea que pasa por el centro del eje. O sea, línea de posición es la altura. Es la altura que hay en ese punto. La línea piezométrica va a aparecer si nosotros colocamos un piezómetro, que sería un tubito, digamos, vertical, que va a marcar una cierta altura. Y esa línea es la línea piezométrica. O sea, la altura del agua en el piezómetro va a ser igual a que va a ser igual a la altura, porque sale siempre desde ahí, más la sobre esto, sobre la densidad por la gravedad. Y la línea de carga hidrodinámica va a ser la altura en un tubo de pitot. El tubo de pitot es el que dobla, como que viene así y dobla. Y la altura que marca va a ser la altura más la altura que marca en la línea piezométrica, o sea, la presión sobre la densidad por la gravedad, más la velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad. O sea, digamos, es como que cada término de la fórmula de Bernoulli corresponde a una de esas. O sea, el primer término es la altura, llegar ahí. El segundo término es la diferencia de esta, que sería la presión sobre densidad por gravedad. Y el tercer término va a ser la diferencia entre estos dos. O sea, la diferencia entre estos dos depende de la velocidad.
Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, y ahora, digamos, el problema sería, bueno, ¿cómo llevamos eso al tema de dibujarlo, ¿no? Dibujarlo sin valores, sin tener datos. Entonces ahí, digamos, si nosotros sabemos que es un fluido ideal, le voy a borrar el coso para poder dibujar mejor. O sea, la línea de posición va a ser la que ya está marcada en realidad, que es el eje del caño. La línea piezométrica eh, va a ir, va a ir como acompañando esa, en verdad. No, perdón. No, perdón. La línea. Uy, casi se me cae mal. Eh, no, la línea piezométrica va a ser horizontal, en este caso, porque no hay variación del diámetro de la cañería. Ahora lo vemos bien a eso. La línea piezométrica es horizontal y la línea de carga hidrodinámica también. O sea, la línea de carga hidrodinámica siempre va a ser horizontal en un fluido ideal. Y esta es también horizontal, ¿por qué? Porque en realidad la velocidad se Es mantiene. constante. ¿Cómo? Es constante. Claro, tal cual, la velocidad es constante y la presión se va reduciendo. O sea, a medida que aumenta la altura, en este caso, aumenta la altura y baja la presión. Ahora, en este caso, bueno, la línea de carga hidrodinámica, como es un fluido ideal, nosotros ya sabemos que va a ser siempre igual. La línea de posición va a ser el eje del caño. Y acá tenemos dos cosas. Por un lado, la cañería está bajando y por otro lado se reduce la sección. Entonces, como está bajando, en realidad en ese tramo, la cañería va a ir así, ¿no? O sea, lo que está pasando es que de alguna manera aumenta la presión, porque esta relación, esta distancia aumenta, por lo menos digo en este primer tramo, ¿no? Va aumentando la presión. Ahora, ¿qué pasa cuando se reduce el diámetro? Fíjense si el caudal es constante, significa que al reducirse el área del caño, tiene que aumentar la velocidad. O sea, acá, si hay menos área, tiene que haber más velocidad. Y si hay más velocidad, pero digamos, cuando cambia esto no cambia la línea de posición, lo que tiene que pasar es que está bajando la presión para equiparar todo, ¿no? O sea que lo que va a pasar en ese punto es que al reducirse el ancho de la cañería, aumenta la velocidad y baja la presión. Y después sigue igual. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, la línea de carga hidrodinámica va a ser siempre esa. Tipo, sería al revés que el de recién, ¿o no? Perdón. No, bajaría y volvería a subir. Claro, claro, exacto. O sea, Como uy, si formara tres tramos diferentes. perdón, me cayó el celu. Ahí está. Claro, exactamente. O sea, viene ahí.
como dijeron recién, baja, perdón, hasta ahí, porque en realidad baja durante el periodo que cambia el coso, ¿no? Que cambia la sección. Ahí se mantiene constante, y acá sube más que lo que había al principio. O sea que sería algo así. Claudio, ¿y cuándo cambia la línea de carga hidrodinámica? Bueno, la línea de carga hidrodinámica cambia cuando es un fluido real. ¿Por qué? Ah, Porque, claro, tipo va bajando despacito siempre. claro, exacto. Sí, sí, sí. Ahí me acordé. En ese caso, digamos como que todas bajan un poquito. O sea, eso que usted pierde, lo pierde en realidad de la presión. Si este fuera un fluido real, sería así. Más o menos. Y esa diferencia debe ser un poquito más pronunciada para que se note más. Esa diferencia sería delta H. Bueno, creo que eso es todo lo que tienen que saber de esto, digamos. Si lo tuvieran que calcular, digamos, siempre la distancia que hay entre cada uno, esta distancia va a ser la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Esta distancia va a ser la presión sobre la gravedad por la densidad. Y esta altura va a ser la altura, digamos. Es simplemente eso. Bueno, y después lo otro que hay es la parte de Manning, que vendría a ser esto, ¿no? Que Manning es para cuando tenemos un canal abierto de alguna manera, o sea, cuando hay presión atmosférica en el lugar que estamos analizando. O sea, puede ser un caño que no está del todo lleno, o puede ser una canaleta, o puede ser algo así. Que en ese caso, dame un segundito, que no encuentro, acá está. Son estas dos fórmulas. Esta es la fórmula de Manning. La velocidad es el radio hidráulico a la 2/3 sobre n, que sería el coeficiente de rugosidad, que depende del material, por la raíz de la pendiente, y el radio hidráulico saca así, haciendo el área sobre el perímetro mojado. Eh, Eso es básicamente el tema, digamos. Después, obviamente, que es cuestión de ir leyendo un poco la teoría, viendo cosas particulares que puede ir habiendo, pero es básicamente eso. ¿Les parece que hagamos un par de ejercicios para ir practicando? Dale. Bien. Bueno, ¿quieren que arranquemos con esto? Ya lo habíamos empezado a plantear. ¿O tienen ustedes alguno que quieran ver en particular? Yo Había alguien ahí, que comentó, no sé qué. ¿Cómo? yo había mandado uno al grupo de WhatsApp recién. Ah, dale, ahí lo miramos.
el ejercicio 4, que dice. Hola Claudio, ese lo mandé yo. Si lo podemos ver, tengo dos para ver si quieren. Ese y otro más. Ah, y el otro que mandaron es el del tanque, ¿no? Sí. Dale. ¿Querés pasar el otro también? Dale, ahí te paso. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahí tenemos uno de cada tema, así que está bueno para hacer. Bueno, este dice, un estanque para cría de peces tiene un volumen de 160 metros cúbicos y 200 metros cuadrados de espejo de agua. Calcular la altura que alcanzará el agua de densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el estanque, la presión absoluta en el fondo del estanque cuando la válvula esclusa está cerrada, la velocidad de salida en el fondo cuando se abre la válvula de 2 pulgadas, suponiendo la velocidad constante. Esquematicen. Bueno, vamos con el punto A. El punto A, digamos, casi que es más geométrico que otra cosa, porque nos dice que tiene un volumen de 160 metros cúbicos y 200 metros cuadrados. O sea, el volumen nosotros lo podríamos considerar, si es un estanque de forma prismática, de alguna manera, va a ser el área por la altura. O sea que la altura sería, o sea, el área pasa dividiendo, nos queda volumen dividido área. O sea, 160 metros cúbicos sobre 200 metros cuadrados. Pero, ¿eso de espejo de agua es el área? Claro, el espejo de agua sería el área, porque nos da en metros cuadrados. El espejo de agua sería la parte que queda arriba de todo. O sea, la superficie, digamos. Ajá, ah, claro, claro. Sería Ahí, como, sí, la parte que queda descubierta, digamos. ahí ponele nota clara qué forma de vos estás tomando cualquiera. Claro, porque en realidad no importa tanto la forma porque ponle que tiene una forma así. Se voy a dibujar cualquier cosa. Ponle que el estanque es así. Pero vos sabés que ese espejo de agua, esa la superficie, tiene 200 metros cuadrados. Si eso te dice que tiene una cierta altura, en realidad la altura va a ser así, va a ser recta, de alguna manera. O sea, bueno, ahí lo bien esquemático, ¿no? Pero, ¿se entiende? O sea, siempre va a ser el área por la altura. No importa en realidad Claro, qué forma. perfecto. Salvo, salvo que fuera así. Pero sería imposible de calcular. Que yo si fuera como el laguito del Parque de Independencia sería imposible, ¿no? Eh, ¿Cuánto les da esto? 0,8. Bien, 0,8 metros. Bueno, ese sería el punto A. El punto B nos pide la presión absoluta en el fondo del estanque cuando la válvula esclusa está cerrada. Bueno, ahí volvemos a la fórmula esta que dijimos al principio. Como es la presión absoluta, acá tenemos que tener en cuenta la presión atmosférica. El P sub 0 más densidad por la gravedad por la altura. O sea, nos va a quedar
101.300 pascales, más la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que es 0,8 metros. ¿Cuánto sería eso? $109.140. Bueno, ese sería el punto B entonces. La presión absoluta. Y el C nos pide la velocidad de salida en el fondo cuando se abre la válvula de 2 pulgadas, suponiendo la velocidad constante. Bueno, ahí ya pasamos a fluidos en movimiento. Ahí, a ver, lo que podríamos hacer... Sí, yo creo que tendríamos que plantear Bernoulli, me parece. Ahí vamos a trabajar con fluidos ideales porque no tenemos datos de pérdida de carga. En realidad no habría cañería, así que tampoco habría pérdida de carga, en verdad. Digamos, suponemos que está el estanque. La válvula exclusa estaría al costado, abajo de todo. Entonces nosotros podríamos tomar un punto en la superficie del estanque y otro punto en la salida, que nos interesa a nosotros. Sí, está bien, lo podemos hacer así. Porque, a ver, la altura 1 es 0,8, es lo que sacamos antes. La presión 1 va a ser 0, porque el estanque está abierto. La velocidad 1 va a ser 0, porque está quieto. La altura 2 es 0, porque está en el fondo. La presión 2 también sería 0, porque esto está abierto. Digamos, no es que hay una cañería que continúa, sino que está directamente, sale al exterior. O sea que nos quedaría ahí la velocidad 2, nos quedaría esto. Entonces ahí vamos a despejar. Nos quedaría que la velocidad 2 al cuadrado ahí pasa, o sea, pasaría multiplicando 2 y la gravedad. Nos queda 0,8 metros por 2 por la gravedad, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Y después de la velocidad nos quedaría la raíz de todo eso. ¿Podés repetir por qué cancelaste el P2? Justo no presté atención por eso. Sí, porque cuando vos tenés eso que está abierto al exterior, se considera que ya, como estamos analizando el punto que está afuera, digamos, ya es la presión atmosférica la que tenés ahí. Si, digamos, si esto fuera que hay una manguera, ponele, ubicada ahí, en ese caso no se puede cancelar. Porque es como que esto sigue de largo y va a haber una presión ahí. Pero como está abierto, la presión ahí directamente se considera que es la atmosférica.
Genial, gracias. ¿Cuánto les da eso? $3,96. Bien. Bueno, nos pide eso nomás. En verdad el área no la usamos, en este caso. El diámetro. Bueno, seguimos con el próximo. Vamos con Claudia, este. ¿puedes enfocar el problema, el resultado ahí última vez? Sí. Gracias. Nada. Bueno, este ejercicio nos dice que por la cañería de la figura está circulando agua. Si la velocidad del agua es 1,53 metros sobre segundo y la pérdida de carga total es de 4,83 metros, calcular cuál será la cota piezométrica aproximada al llegar a la válvula esclusa. Tomar como un plano de referencia el que pasa por dicha válvula. Esto lo habíamos hecho hace poco, creo, en uno de los grupos de estudio para el parcial. O sea, nosotros consideramos como plano de referencia el que pasa por la válvula. Sé todo. Bueno, Lo vital. De nuevo, ahí planteamos el punto 1 de arriba y el punto 2 en la válvula esclusa. Acá la diferencia que tenemos con el anterior, si no me equivoco, es que acá nos da la velocidad del agua y en realidad nos dice la cota piezométrica al llegar a la válvula. O sea, no es después, una vez que salió, sino que es como justo antes de que salga, de alguna manera, digamos. Es como la presión que se ejerce sobre esa válvula. Entonces, a diferencia del anterior, acá la velocidad 2 no la consideramos cero, porque si no la cota piezométrica sería cero, ¿no? O sea, acá consideramos la altura 1 van a ser eh, acá es 1 metro, hasta acá, ¿no? O hasta la Tierra, no, hasta la Tierra sería. Sí, creo que sí. O sea, el metro este creo que es hasta la Tierra, ¿no? O sea que serían 12 metros más 2 menos 1 metro que hay acá. O sea, son 11 metros, son 13 metros. Bueno, la presión 1 sí, acá es 0, la velocidad 1 es 0, porque están acá arriba en el tanque. La altura 2 es 0, porque el plano de referencia pasa por ahí. La presión 2 es lo que nos está pidiendo, en este caso no la cancelamos. Y la velocidad 2 nos la da el ejercicio, que es 1,53 metros sobre segundo.
Bueno, acá podemos reemplazar ya por los valores. Clau, te faltó el cuadrado de la velocidad. Ah, sí, bueno, la verdad. Gracias. Bien. ¿Cuánto les da esto? 1,3 al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. $0,12. Bueno, eso pasaría restando, o sea que nos queda la presión 2 igual a 13 metros menos 0,12, esto es lo que pasa restando, y todo eso multiplicado por esto que pasa, esto de acá pasa multiplicando. Igual, puede ser que en el punto A también había algo de pérdida de carga. Tienes razón, ¿vos sabés? Sí, tenés razón. Acá no estaba faltando eso. Sí, tenemos la pérdida de carga total. Que nos decía, ya nos daba el valor total, no hay que calcularla. Nos dice que la pérdida de carga total es 4,83. Eso también pasa restando. Bueno, y ahí pasa multiplicando la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿Lo pueden hacer? El paréntesis 8,05. Y lo otro. Y el total 78.890. ¿no? 6.890. Sí, a mí también. 78.000. 78.890. Perdón, me confundí con algo. En realidad no nos está pidiendo la presión, nos está pidiendo la cuota pisométrica. Ah, Ahí sería todo el coso junto, digamos. Claro, o sea, esto no pasa del otro lado. O sea, todo ese término entero es la cuota pisométrica. O sea que sería 8,05. O sea, la cuota pisométrica sería la altura, el H2 más la presión 2 sobre densidad por gravedad.
La cota piezológica sería todo eso. Como la referencia pasa por ese punto, nos queda solamente la presión 2 sobre densidad por gravedad. ¿Y no se resuelve la gravedad por la densidad, nada, tipo se deja así? Claro, porque ya es equivalente, digamos. Fíjate, a nosotros nos había dado antes, ¿cuánto era? 78.890. Sí, Hagan 78.890 dividido 1000 por 9,8. sí, te habían dado 8,05. Por eso nos da lo mismo. Pasa que sería hacer un paso de más al pedo, digamos. De grande podemos quedarnos ahí y ya lo resolvemos. Acá está la opción. Ven que quedan metros, porque lo que nos pide es la cota, no es la presión en sí. Y después nos dice el B, siendo la suma de las pérdidas de carga localizadas 1,31, calcular la pérdida de carga unitaria J de la cañería. Bueno, eso está bueno, porque es algo que también quería comentar, por las dudas, digamos. El delta H, o sea, la pérdida de carga total, está compuesta por las pérdidas localizadas más lo que sería J, que son las pérdidas de carga unitarias, por la longitud de cañería que hay. O sea, J es cuánto se pierde por cada metro cuadrado, por cada metro lineal de cañería. En algunos casos nos dice que la pérdida localizada se desprecia, en otros casos se desprecia la pérdida de carga unitaria. Otras veces nos da directamente el total. Y en este caso nos da el total y nos pide que encontremos cuánto vale J. O sea, la pérdida de carga unitaria. J, la cañería, ¿no? O sea que primero tenemos que sacar cuánto vale L, que es lo que nos está faltando. L, que es la longitud de la cañería, sería 12 metros más 1 metro que tiene acá, más 60, más 1 metro que tiene hasta la tierra y otro metro que tiene hasta la válvula. O sea, 75 metros. Y si nosotros sabemos que delta H vale 4,83, las pérdidas localizadas nos dice que son 1,31. Y L nos dio 75. O sea que ahí despejamos J. 1,31 pasaría restando. Y 75 pasaría dividiendo. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les da?
0,04. 0,04. Eso se escribe como metro sobre metro, en realidad no tiene unidad, pero se pega por cada metro lineal, hay 0,04 metros que se pierden de pérdida de carga, ¿no? ¿Será este, no? 0,047, ¿puede ser? Sí, redondeado es ese. Ah, bien. Sí, a mí me dio 0,046. Bueno. Bueno, ahí terminaría. No sé si quieren preguntar algo de este. Si queda alguna duda. Entonces, el J es la unitaria y ¿qué sería el L? El L sería la longitud de la cañería. Ah, perfecto. ¿Y las Y las, localizadas te dan tipo el cuadrito ese? ¿O el dato directamente? claro, generalmente te dan el dato. Si no, digamos, en la realidad, cuando uno hace un cálculo de una instalación sanitaria, lo que te da la empresa que fabrica la cañería, ponele, te dice, che, mira, si vos usás cañería de, no sé, de media pulgada, te dice, bueno, no sé, cada codo es equivalente a la misma pérdida de carga que genera, no sé, un metro de cañería. Entonces es como que vos le sumas una longitud virtual a eso. Bueno, si cada codo le suma un metro, si tenés 3 codos le sumas 3 metros. Entonces en realidad lo que se termina haciendo es al L que vos tenés de longitud de cañería, se le suma la longitud virtual equivalente, que es por cada codo, por cada T, por cada válvula y demás. Claro. Pero acá en la cátedra eso es muy raro, creo que alguna vez vi un ejercicio así a lo sumo, pero de hace mucho. Pero generalmente ya te dan las pérdidas localizadas totales, digamos. O te dicen que las expreses directamente. Perfecto. Bueno, y el último, creo que era este, nos dice que el techo de las oficinas tiene una superficie de 230 metros cuadrados y se inunda un día de lluvia, acumulando un promedio de 25 centímetros de agua. Nos pide calcular la presión que ejerce el agua sobre la losa en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Bueno, la presión, ¿se acuerdan que era fuerza sobre área, digamos? Es la fórmula básica de presión, es la definición, digamos. Con lo cual, el área ya tenemos, que son 130 metros, habría que saber cuál es la fuerza que ejerce eso. Bueno, acá, digamos, lo que tenemos que saber primero es cuál es el volumen total de agua que tenemos. O sea, imagínense que el techo tiene 230 metros de superficie y 25 centímetros que se acumulan, que sería de alguna manera la altura. Si consideramos que eso es como una especie de volumen de agua, para poder saber cuánto es, una especie de prisma de agua, el volumen sería 230 metros cuadrados por 0,25 metros, o sea, los 25 centímetros de agua. $57,5. Bien, 57,5 metros cúbicos. ¿Y cuál sería la masa? O sea, la masa sería el peso, ¿no? Lo sacaríamos o sea, el peso en lo que nosotros normalmente llamamos peso, en realidad es otra cosa. Se considera que la masa es la masa en sí que tiene y el peso es la fuerza que esa masa genera. Pero en realidad Puede cuando... ser densidad por volumen. Claro, exactamente.
aclarar una cosita. Cuando nosotros hablamos de kilogramos fuerza, es como que se equipara la masa con el peso. O sea, 1 kilogramo genera un peso de 1 kilogramo fuerza. Así que ahí lo podemos equilibrar, digamos, equiparar. Densidad por volumen, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 57,5 metros cúbicos. ¿Cuánto les daría eso? 57.500. Bien. Bueno, entonces, digamos, de alguna manera el peso sería la fuerza que genera eso, van a ser 57.500 kilogramos fuerza. Entonces la presión es 57.500 kilogramos fuerza dividido los metros cuadrados, quedan 230. Eh, 250. Bien. 250 jales. Bueno, ese sería el punto A. Y el punto B nos pide calcular el tiempo que tardará en vaciarse si se destapan al mismo tiempo 4 bajadas de 100 milímetros de diámetro que desaguan a 7,5 metros del nivel de azotea. Se considera la velocidad de escurrimiento constante. Bueno, ahí yo creo que tendríamos que usar Bernoulli, me parece. Porque nosotros podríamos considerar como Bernoulli con una de esas bajadas y ver cuánto nos da, o sea, después lo hacemos por 4, obviamente, ¿no? Entonces, sí, porque yo creo que con Manning no tenemos forma, porque no tenemos los datos que necesitaríamos, digamos. Y aparte, si son bajadas, se entiende con una galería que quizás está baja. Bueno, no sé, en realidad, a ver. No, claro, porque no sabemos cuál puede ser la sección llena de eso. O sea, conviene en realidad considerar como que fueran bajadas que trabajan la sección llena. Entonces, o sea, tendríamos de alguna manera la azotea y vamos a considerar una de las bajadas que tiene. O sea, comparamos el punto que está acá arriba, por donde ingresa el agua, con el punto de abajo de todo, por donde sale. Claudio, y después a eso lo multiplicamos por 4. Claro, después lo hacemos por 4, exacto. Claro. Entonces tomamos esto. Acá de nuevo, la altura 1 sería 7,5. La presión 1 y la velocidad 1 de nuevo se cancelan. La altura 2 también. La presión 2 también, porque consideramos como que sale de alguna manera para afuera. Porque si no, no habría forma de saberlo, ¿no? No habría forma de calcularlo. Y nos queda la velocidad 2. Ahí donde pusiste 7,5, ¿no se le debería de sumar el 0,25 del agua? Puede ¿No ser, quedaría 7,75? sí, puede ser. Lo que pasa es que en realidad es como que, yo no sé si sumarlo en realidad porque es como que
a medida que va bajando, se va reduciendo esa altura. Claro. Entonces, podría ser que haya que sumarlo, pero, o sea, cuando ya te queda la mitad, en realidad ya serían 12,5. Sí, sí, No te- entiendo. Claro, claro. yo no lo sumaría, pero tampoco, creo que tampoco estaría mal si lo sumas. Está bien, o sea, está bien la observación. Eh, y después otro tema es la pérdida de carga, que no nos dice si hay o no. Pero también vamos a considerar que no hay. Eh, bueno, nos quedaría entonces la velocidad 2 va a ser igual a 7,5 metros. El 2 y el g pasan multiplicando por 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto les da eso? Doce coma doce. Bueno, entonces lo que habría que hacer ahora es sacar el caudal. Vamos a sacar primero el área, porque acá en realidad nos da la velocidad y nos da el diámetro, que son 100 milímetros. Claro, y después con el caudal podés calcular el tiempo. Claro, exacto. El radio, si tiene 100 milímetros de diámetro, el radio nos quedaría la mitad. Si lo pasamos a metros sería así, ¿no? Son 50 milímetros. Entonces el área nos queda pi por 0,05 metros al cuadrado. Cero coma cero cero siete. Bien, 0,007 metros cuadrados. Y ahora el caudal, que se acuerdan que el caudal era área por velocidad, lo vamos a hacer como 0,007 metros cuadrados por 12,12 metros sobre segundo. ¿Cuánto nos da? ¿No tendrías que multiplicar la velocidad por 4 o es lo mismo y después multiplicamos el caudal por 4? No, lo que hay que multiplicar por 4 en realidad sería el caudal, porque la velocidad... La red te daría lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, en cualquier momento que vos lo multipliques por 4 te va a dar. Pero en realidad la velocidad va a ser la misma en todas las bajadas. Lo que se multiplica por 4 en sí es el caudal. ¿Cuánto les da esto? Cero coma cero nueve. Bien, estos serían metros cúbicos sobre segundo. Y el caudal total va a ser eso por 4. Cero coma treinta y 0,34. ocho.
0, Claro, pues yo me- redondeé por eso, antes. me dio- Entonces, por no, ahí claro, a era. mí me dio 34, pero aproximadamente. claro, mejor si lo Claro. hacen sin redondear acá. Si lo hacen todo de una con la calculadora, digamos, mejor. Para Claro, no por eso yo así directo con la cálculo me dio 0,38. listo, listo, Sin entonces. redondear, por eso. Claro, sí, es mejor hacerlo sin redondear, en ese sentido. Bueno. Bueno, igual siempre va a dar aproximado, ¿no? Bueno, ahí tenemos el caudal. Y el caudal también es volumen sobre tiempo. O sea que el tiempo nos queda, eh, el tiempo pasaría multiplicando y el caudal dividiendo. O sea que nos queda volumen sobre caudal. Este pasa por acá y este pasa por acá. El volumen era 57,5 metros cúbicos. Dividido 0,38 metros cúbicos sobre segundo. Ciento cincuenta y uno coma cero uno. Perdón. No, está bien. Bueno, ahí estaría entonces. Ese sería el tiempo que tarda en llenarlo. En vaciarse, digo. ¿Me lo podrías poner para sacarle captura a todo el desarrollo, por favor? Sí, sí. Clau, vos ayer dijiste que ibas a mandar unas fotos que tienen preguntas de la teoría. No, no, bueno, no, sí, perdón. Sí, tengo un final de teoría. Ujú. Tengo. Sí, eso sí lo Sí, puedo lo mandar. podías mandar. Dale, dale. En realidad, ahora si quieres lo que puedo hacer es mandar los links completos de los parciales y finales que tenemos. Eh, También después si alguno quiere mandar alguno que tenga y lo podemos ir sumando ahí. ¿Podés subir un poquito, por favor? Sí. ¿Podés una pregunta, generar el PDF de esto y mandarlo al grupo? Si no es mucho quilombo. Sí, lo puedo hacer. De hecho, los otros días voy a hacer lo mismo y no lo hice. Lo olvidé Ah, después. bien. No me hice Listo. tiempo. Pero ahora les mando de la. Dale. Gracias. Perdón, me estaban llamando recién y no escuchaba. ¿Me dijeron algo? No, no, que gracias. Bueno, ahí terminaría ese. Eh, no sé si quieren preguntar algo más. Sí, podría ser alguno de Manning para ver qué onda. Dale, dale, ahí busco alguno. Bueno, tenemos este de acá. Podemos preguntar. Bueno, nos pide calcular la velocidad con que circula el agua por el canal de hormigón en estado malo si la pendiente longitudinal es de 0,03 metros sobre medio. Bueno, entonces, para empezar tendríamos que sacar el radio hidráulico, que dijimos que era área sobre perímetro mojado, si no me equivoco. Área sobre perímetro mojado. Entonces, el área
¿Cómo le podemos sacar? Hacemos. Esto siempre nos conviene trabajar en metros. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero bueno, podríamos dividirlo así, ¿no? Ese rectángulo y el triángulo. O sea que sería 0,1 metro por 0,4 metros, más el triángulo sería base por altura sobre 2, o sea, 0,4 metros por 0,1 metro sobre 2. ¿Cuánto les da? Cero coma cero seis. Bien, 0,06 metros cuadrados. Y el perímetro mojado, bueno, tendríamos que sacar la hipotenusa esta primero, que sería con Pitágoras hacemos la raíz de 0,1 metro al cuadrado más 0,2 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Cero coma veintidós. Bien, entonces el perímetro mojado nos quedaría. Acuérdense que acá consideramos solamente lo que está tocando el agua. Entonces sería 0,1 más 0,22 más 0,22 más 0,1. Cero coma sesenta y cuatro. Bien, entonces esto nos quedaría 0,06 metros cuadrados sobre 0,64 metros. Cero coma cero nueve. Bien. Bueno, entonces vamos a la fórmula de Manning.
sería 0,09 a la 2/3 sobre n, que van a dibujar en el apunte el coeficiente de rugosidad S, que sería el hormigón en mal estado. Yo acá lo tengo abierto. Acá está. Ahí me copié la tabla. Sería supongo que sería tubo de hormigón. Bueno, no es un tubo, pero bueno, supongamos que es tubo de hormigón. En mal estado sería 0,016. Y la pendiente dice que es de 0,03 metros sobre metro. O sea, por la raíz de 0,03 metros sobre metro. Dos coma 17. 2,17 metros sobre segundo. Bueno, esa sería ¿no? La velocidad. Y después nos dice cuál será el caudal que circule si la pendiente se cuadriplica. O sea, tenemos que volver a hacer esto mismo, pero con la pendiente cuadruplicada. O sea, la pendiente sería 0,03 metros sobre metro por 4. Nos daría 0,12. Entonces volvemos a hacer el mismo cálculo, pero con esa pendiente. ¿Cuánto les da? 4,34. 4,34. Entonces el segundo. Bueno, entonces el caudal vendría a ser área por velocidad. O sea, el área nos había dado 0,06 metro cuadrado por la velocidad que es 4,34 metros sobre segundo. $0,26. Bien. 0,26 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, y eso sería el caudal. Ahí termina el ejercicio. Bueno, ahí terminaría. No sé si... Lo de Manning no es tan difícil por ahí, ¿no? Es como medio aplicar la fórmula. Yo creo que lo más complicado por ahí, o lo más... Sí, por ahí lo más complejo creo que es todo lo de Bernoulli con la cuota pixométrica, ¿no? Todo lo que estuvimos viendo hoy al principio. Así que bueno, estaríamos por hoy. Después les paso bien los videos y, y también el tema de los PDF estos, ¿no? Que estuvimos resolviendo.
Bueno, no sé qué les parece si quieren que la semana que viene pongamos un día de repaso, lunes o martes. No sé cómo Por mí vienen. sí. A mí me vendría re bien. Sí, estaría bueno. Bueno, dale, yo ahora después hablo con los chicos de educación para organizar un día más de repaso. Así que bueno, mucha suerte con eso y nos estamos viendo. Dale, Claudio. Cosa Nos más. Dale, vemos, gracias. 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 Dale, nos vemos. Nos-